Nada que ver con las expectativas que tenía el gobierno, si bien es cierto que fue un 0,7% por debajo de la última inflación, la más alta hasta ahora, la del mes de marzo, pero lejos, decimos, de las expectativas que tenía el gobierno nacional. El propio ministro de Economía lo había advertido así. Fue 6% la inflación del último mes de abril. La interanual, un 58%, y para esto hay que remitirse a enero del año 1992 para encontrar un número semejante cuando estaba en aquel momento vigente el plan de convertibilidad con Domingo Felipe Cavallo a la cabeza durante el gobierno de Carlos Menem. Estos son los rubros que más aumentaron. Usted puede apreciar prendas de vestir y calzado un 9,9%, restaurantes y hoteles 7,3%, salud 6,4%, alimentos y bebidas 5,9%, mantenimiento del hogar un 5,5%. Lo que les decíamos, hay que remontarse a enero del 92, cuando había sido del 76% la interanual. Está muy lejos de las expectativas iniciales del gobierno. Hay que tener en cuenta también, hace un instante lo comentábamos, que acá todavía no tenemos reflejado las tarifas, impacto claro de las paritarias, que con suerte se va a ver en el mes que viene. Fíjense ustedes, los que tenemos algunos años más, recordamos exactamente lo que pasaba en aquel enero del 92, cuando se estaba cumpliendo el primer año de vigencia del plan de convertibilidad que Domingo Felipe Cavallo había instrumentado en abril del 91. Entonces, la economía de Carlos Menem buscaba estabilizar de alguna manera las variables económicas y todavía quedaba algún rezago, y por eso teníamos esa marca que después, a lo largo del tiempo, no se había registrado hasta ahora. Fíjense ustedes, la verdad que uno el dibujo entra a ver esto y es verdaderamente increíble. Otra cosa para tener en cuenta: un dólar relativamente estable y que está por debajo del ritmo inflacionario. Y como te decía, los servicios, por ejemplo, el gas y la luz, que va a haber un reajuste en junio, que tampoco han tenido su impacto en este mes, y tampoco los combustibles. Así que las noticias en ese punto son para nada alentadoras si uno después entra a dimensionar cómo pueden llegar a impactar estas variables para el mes que viene y los sucesivos, ¿no? Bueno, sí. Esta pregunta se la vamos a trasladar ahora al economista Andrés Borenstein, que está en comunicación con nosotros y nos va a ayudar a entender qué significan estos números para la Argentina y, sobre todo, hacia adelante, qué tenemos que tener en cuenta. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Era un número esperado, era un número posible, era un número que podría haber sido más bajo en la Argentina? Era esperado, fue un poquito más alto de lo que se esperaba 5 y monedas, fue 6, no fue grave en ese sentido, pero sí es un número grave en términos de que la inflación está muy alta y no hay un plan para pararla. O sea, la verdad es que probablemente mayo sea un poquito más baja, pero va a cerrar el año arriba de 65, más cerca de 70 probablemente. Y bueno, y no tengo ninguna certidumbre de que el 2023 sea inflación más baja, porque para bajar la inflación hay que hacer un plan de estabilización y no vemos que el gobierno esté por implementar ningún plan, esa es la verdad. Andrés, es muy difícil poder separar el análisis económico del político, sobre todo en momentos en donde se está discutiendo mucho cuál es el poder real que tiene el presidente Alberto Fernández, cuando dentro de sus propias filas los ataques, sobre todo a su ministro de Economía, son cada vez más duros. Digo, no leemos igual este número en este gobierno y en esta situación. Sí, de acuerdo. Justamente por eso decía que veo muy difícil que haya un plan de estabilización, porque un plan de estabilización requiere de dos cosas. Por un lado, alinear precios relativos, y esto en castellano quiere decir subir fuertemente tarifas y subir dólar para empezar de cero de alguna manera con un nuevo plan. Y la segunda cosa es credibilidad. Si el gobierno no puede tener credibilidad porque la mitad del Frente de Todos votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, es muy difícil que cuando alguien lance un plan diga, bueno, sí, listo, ahora nos alineamos todos, empresarios, sindicatos. Eso es donde ahí yo lo veo flojo al gobierno, más allá de que Guzmán hizo un giro dialéctico y esta semana dio
dio señales que son más parecidas a las que opinamos la mayoría de los economistas, cuando estuvo en la Cámara de Comercio norteamericana y en alguna entrevista periodística, pero me parece que no le va a alcanzar. Sobre eso le quería preguntar, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se buscaba también desde el discurso plantearlo como un momento estratégico para que luego las cosas se solucionen, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasó con esto? Y si esto de verdad a largo plazo va a traer una desaceleración en los índices de inflación. No, mira, a ver, todos pensamos que el acuerdo con el fondo era una oportunidad, porque ahí el fondo podía meter un plan mucho más duro y Argentina podía de alguna manera pedir prestado la credibilidad que no tiene para implementarlo y le echábamos la culpa al fondo. Bueno, resultó que el plan fue súper livianito, entonces ya no se implementó ese plan. Como decíamos, tampoco, digamos, el plan del fondo es un plan que la gente del fondo dijo, y no era lo que queríamos, pero era lo único que podía hacer Argentina. La mitad de la coalición de gobierno votó en contra y la oposición votó a favor, pero diciendo, che, al final nos dejan todo el ajuste a nosotros. Entonces, yo creo que eso fue una oportunidad perdida. Pero además, vemos que ese plan del fondo probablemente no se cumpla. Y yendo a la pregunta, porque me desvié un poquito, sí. Cuando uno mira las metas del fondo, la inflación es un residuo. Si bien te dice una inflación indicativa, todos tenemos claro que para cumplir las metas fiscales, o al menos intentar cumplir las metas fiscales, vos necesitas más inflación. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay que decirlo así, el objetivo tiene que ser licuar salarios públicos, jubilaciones, planes sociales, porque si no se hace eso, es muy difícil llegar a la meta. Entonces ahí la tiene complicada el gobierno también. Sí, el tema, Andrés, es que ahora también lo que se viene, porque después de estos números, las discusiones, por ejemplo, en las paritarias o con los sindicatos, van a ser totalmente diferentes y la presión también. Y ahí sí se necesita un gobierno firme, con poder, con credibilidad y con confianza para negociar. Eso o cualquier otra negociación que se viene. Sí, la inflación ahora tiene vida propia. O sea, yo creo que volver a los números que teníamos en el 2021, con meses de 3 y pico, va a ser francamente difícil. Tiene vida propia, ¿por qué? Porque el gobierno, por un lado, no quiere atrasar tanto el dólar, entonces va a tener que empezar a devaluar más rápido. Del lado sindical, como vos bien lo decís, las paritarias no solo se están negociando más arriba, sino que con cláusulas de ajuste más frecuentes. Sí, exacto. Entonces, nosotros en los 80 teníamos indexación mensual. Bueno, estamos lejos de eso. Pero lo que está claro es que tenemos una indexación mucho más frecuente de la que teníamos hace 2 años, hace 4 o hace 6. Entonces, eso hace que genere una inercia la inflación y que bajarla sea imposible con un control de precios, con medidas así de precios cuidados, precios máximos. La inflación tiene un problema, hoy ya es un problema macroeconómico, yo diría de difícil solución, porque no es que bueno, lo que hay que hacer es esta medida X o Y y la resolvemos. La inflación, al tener vida propia, la verdad que es una cuestión técnicamente difícil de pararla. Andrés, a este ritmo ya todos especulan que la inflación del 2022 va a estar rozando el 70%. Con suerte, y yo creo que el gobierno a ese número lo firma, por decirlo de alguna manera. Juguemos un poquito, si usted me permite. Si usted fuera ministro de Economía hoy, ¿qué sería lo primero que haría para tratar de frenar esta bola de nieve que, como está perfectamente describiendo, no tiene fin y por donde toca se va agrandando, va creciendo? ¿Qué sería lo primero que haría para intentar desactivar esta bomba? Bueno, lamentablemente lo primero que haría sería una cuestión más política, que es tratar de alinear a toda la coalición de gobierno detrás de un plan de estabilización. Si yo no puedo hacer eso, tengo que decir, miren muchachos, vamos a seguir puchereando, con suerte este 6 de abril se convierte en un 5 en mayo, un 5-2, pero y les aviso a todo el mundo, mucho no va a bajar, porque además tenemos que subir las tarifas. Claro. Y digamos, está claro, mayo por ahí sea más bajo, pero acordémonos que la nafta acaba de subir un 11% y eso ya te da 0,4, 0,5 para el mes. Subieron las prepagas, los celulares, o sea, tenés una serie de precios regulados que también suben. Así que, digamos, los planes de estabilización lo que tienen es que no son indoloros. O sea, vos estás cambiando un dolor de corto plazo por una mejoría de mediano y largo plazo. Y ahí me parece que lo que no tiene el gobierno es plafón político para hacer eso.
Andrés, la otra consulta es sobre qué hace la gente que tiene la posibilidad de ahorrar o de resguardarse un poco en estos contextos, que ¿no? son poquitos hoy en la Argentina. Son muy pocos en la Argentina, estamos en un país empobrecido, lamentablemente, pero ¿cómo uno puede llegar a acercársele a la inflación? Comprando en cuotas, por ejemplo, comprando dólares. ¿Cuáles son esos análisis que se hacen teniendo en cuenta este contexto? Bueno, el que tiene ahorros hoy, yo creo que una de las alternativas mejores es o un plazo fijo UVA o un bono que ajuste por la inflación, que eso más o menos te mantiene el poder de compra. Y después sí están, como decís vos, las escaramuzas, el que tiene el límite en la tarjeta y consigue cuotas sin interés, adelante. El que puede estoquear algún producto que consigue barato, que ve que el supermercado tardó en remarcar, adelante, un producto no perecedero, ¿no? El que tiene lugar en la casa para guardar, no sé, latas de atún, pañales, leche larga vida, etcétera, etcétera. Nadie va a hacerse rico con eso, pero son pequeñas defensas que tiene la clase media, que obviamente no tienen los pobres, porque la clase media probablemente tenga gente con tarjeta de crédito que pueda hacer cuotas, que tiene límites más generosos, o como decía antes, quizás algún metro cuadrado para guardar en su casa algo que compre, mientras los pobres no tienen nada de eso, y por eso siempre decimos que la inflación nos afecta a todos, pero a los pobres los afecta mucho más. Andrés, la última por mi parte. Con este contexto hacia adelante, ¿podemos llegar a tener en algún momento problemas, por ejemplo, de abastecimientos de algunos productos, que esta pérdida de referencia que hemos tenido para saber cuánto tenemos que pagar algunas cosas? Porque ya no sabemos qué, o sea, no tenemos con qué comparar. Ya ni siquiera podemos comparar lo que cuesta un par de zapatillas con lo que cuesta un alquiler, con lo que cuesta la comida que necesitamos. Esto nos puede traer otros problemas que hoy no vemos en esta realidad y los podemos tener dentro de muy poco o en el corto plazo. Mira, los problemas de abastecimiento de la Argentina son gigantes. Vos recién mencionabas las zapatillas y yo casi que te desafío que consigas un par de zapatillas hoy en la Argentina. Pero el problema de eso viene porque el gobierno está racionando los dólares. Cuando algo es escaso, como en este caso los dólares, a los economistas nos gusta que ajuste por precio, o sea, que suba. El gobierno tiene mucho miedo de la suba del dólar oficial y ajusta por cantidades. El problema de ajustar por cantidades ya se vio, por ejemplo, en la carta que la industria automotriz le mandó al Banco Central hace un par de semanas diciendo, miren, señores, no podemos importar piezas y si no importamos piezas no podemos producir autos. O sea, nosotros tenemos la visión industrialista de desarrollo industrial, pero no hay desarrollo industrial si no podemos importar. Y bueno, no hay ningún país que produzca todo. La Argentina produce un montón de cosas y tiene una industria bastante diversificada, pero esa industria necesita insumos y además en algunos rubros realmente no los producimos y bueno, hoy están faltando gente que, no sé, tuvo algún choque con el auto y no lo puede arreglar porque faltan repuestos como digo, algunas cosas tan básicas como ropa deportiva son muy difíciles de conseguir. Andrés, muy interesante, te agradecemos esta comunicación con Arriba Córdoba. Gracias a ustedes por llamar.